En esta reflexión sobre este pensamiento de Krishnamurti, vamos a examinar algunos puntos clave y no fáciles de la enseñanza de Krishnamurti con relación a la vida espiritual, en general, o la meditación. Por ejemplo, que la meditación no tiene principio, no tiene fin y es sin esfuerzo. Eso no es complejo para nosotros porque, como vamos a ver, sin principio y sin fin se refiere a que no tiene tiempo, que el estado de meditación no tiene su origen en el tiempo, especialmente referido al tiempo psicológico, al devenir psicológico. eh, no emerge desde el movimiento de los pensamientos, ¿m? De la intencionalidad de los pensamientos. No emerge desde ahí, desde el devenir, desde yo quiero llegar a lograr tal cosa, yo quiero hacer esto, ese movimiento que tiene origen en el centro, que de yo quiero librarme de tal problema, yo quiero hacer tal cosa. Krishnamurti dice que desde ese estado no surge la meditación. Ahí hay un principio, hay un fin y hay una causa, ¿no es cierto? La causa es que yo quiero hacer tal cosa, ¿no es cierto? Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero llegar a tal estado, llegar a tal nivel, yo quiero hacer tal cosa. Ese, desde ese lugar hay tiempo, desde ese estado hay tiempo. Pero la meditación dice que Krishnamurti no tiene tiempo, no opera en el tiempo, por lo tanto no tiene principio y no tiene fin, no está en el tiempo, no está dentro de la esfera de la actividad de la mente cotidiana, de la mente personal, de la mente que está continuamente emitiendo pensamientos, reaccionando desde las estructuras de su conocimiento, de su experiencia. Así que vamos a estudiar esto también sobre el tema del cómo se puede meditar sin esfuerzo. Va contra todo nuestro sentido común. ¿Cómo se puede hacer algo sin esfuerzo? Eh, el tema del esfuerzo está ligado al tema de la energía. ¿Mm? Me esfuerzo cuando no tengo energía, ¿no es cierto? Si tengo abundante energía, no necesito esfuerzo. Hay energía. Si estoy pleno de energía, no necesito esfuerzo, ¿no es cierto? ¿Y qué es la meditación? ¿La meditación qué es? ¿No es cierto? ¿Qué proceso implica meditar si no es una actividad que emerge desde el pensamiento, que emerge desde la intencionalidad personal? ¿Por qué se requeriría esfuerzo para que ocurriera la meditación? ¿Qué implica la meditación? Una de las implicancias de la meditación es darse cuenta. O sea, se nos dice que comienza con darse cuenta en la vida cotidiana, en la vida de relación, caminando al supermercado a comprar, o conduciendo un auto, o tomando un bus, un colectivo, o el tren subterráneo, o trabajando, o conversando. Ahí eh, se expresa toda la actividad mental, emocional y física.
Y en esa vida cotidiana comienza el darse cuenta, comienza el estado de observación. Entonces, ¿qué esfuerzo se tendría que tener para darse cuenta? Y aquí intervienen dos problemas. El problema de que desde la actividad egocéntrica, como lo vimos en el pensamiento anterior, en la actividad egocéntrica no, o desde la actividad egocéntrica no hay luz, no hay conciencia, no hay percepción. Hay una continuidad de reacción, de reacción, de reacciones, como un programa psicológico que se está ejecutando en nuestro cerebro. Entonces ahí no hay percepción, darse cuenta, no hay observación. Está la estructura del yo operando, ¿cierto? Reaccionando, operando, actuando, proyectando. Entonces, la meditación o el estado de observación se inicia en alguien, se podría eventualmente iniciar en alguien que empieza a comprender este problema, que se interesa en este problema de la meditación, de la observación, de la atención, del autoconocimiento. Quizás tenga que ver algo como lo que se habla en filosofía esotérica con relación a la madurez espiritual, la madurez interior, la madurez evolutiva. Habría que considerar ese punto. Y la observación es algo que ocurre cuando se lo permite, ¿no es cierto? Cuando el centro yo empieza poco a poco a dejar de interferir, a dejar de actuar, a dejar de reaccionar, y comienza a florecer la observación, la percepción, que no es del centro, que no es de ese centro yo que quiere, digamos, regir en la actividad psicológica. Nos gastamos toda nuestra energía luchando en conflictos internos. Hay conflictos internos que se proyectan a lo externo. Entonces, toda nuestra energía es desgastada en conflictos, apegos, temores, celos, aversiones. Y por supuesto que después de desgastar toda la energía ya no tenemos energía y ahí surge el esfuerzo. Necesitamos esfuerzo para vivir porque ya hemos gastado, dilapidado toda nuestra energía vital en esas reacciones y actividades psicológicas, mentales. Entonces, hay varios problemas complejos ahí, ¿no es cierto? Si comienza a haber silencio en la mente, quietud, si comienza a florecer la observación, va a haber muchísimo acopio de energía, porque la energía va a empezar a, eh, ¿cómo decirlo?, retenerse, no sé si la palabra es retenerse, no dilapidarse en toda esa actividad psicológica. Entonces va a haber cada vez más energía vital para vivir, para observar, para aprender, para descubrir, para discernir. Así que el problema es no el esfuerzo, sino no dilapidar nuestra vida en general, no dilapidar nuestra vida. La primera parte del pensamiento es descriptivo, poético.
como vamos a ver, que es lo que siempre Krishnamurti eh, observaba, ¿no es cierto? Contemplaba, que ese florecer de la observación interior, esa contemplación interior, era realmente un río maravilloso, ancho, hondo, con tantísimas ciudades en sus orillas, tan descuidadamente libre, y no obstante, que no se entregaba nunca al abandono. Toda la vida estaba allí, sobre sus márgenes, campos verdes, bosques, casas solitarias, la muerte, el amor y la destrucción. Había puentes largos y anchos, gráciles y bastante frecuentados, tendidos sobre su corriente. Otros arroyos y ríos se le unían, pero ella era la madre de todos los ríos, de los pequeños y de los grandes. Ella estaba siempre llena, purificándose continuamente, y era una bendición contemplarla al atardecer, con el color acentuándose en las nubes y en las aguas doradas, con el pequeño goteo tan lejano entre aquellas rocas gigantescas, las cuales parecían estar tan concentradas en producirlo. Era el principio de la vida y su término estaba más allá de sus orillas y de los mares. La meditación era como aquel río, solo que no tenía ni principio ni fin. Comenzó y su final era su principio. No había causa y su movimiento era su renovación. Era siempre nueva, nunca acumulaba para hacerse vieja, nunca se ensuciaba porque no tenía raíces en el tiempo. Es bueno meditar sin forzarlo, sin hacer ningún esfuerzo, empezando con un goteo, yendo más allá del tiempo y del espacio, donde no pueden entrar el pensamiento y la emoción, donde no hay experiencia. Es muy interesante lo que para Krishnamurti es la meditación, ¿cierto? En comenzar poco a poco, como un goteo, en la serenidad, en la tranquilidad, que esa, ese darse cuenta comience poco a poco. Darse cuenta cómo respiramos, hablamos, caminamos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos. Darnos cuenta de toda nuestra vida. Simplemente darse cuenta, sin querer eh, rechazar nada, ni acumular, ni aprobar, simplemente que ese florecimiento, de ese darse cuenta, esa percepción fluya como un río, sin principio y sin final, sin la causa del egoísmo, del egocentrismo,
sin que yo quiera alcanzar algo, llegar a algo, porque ahí no hay meditación cuando soy yo, ¿no es cierto? El protagonista egocéntricamente. Entonces, hay un dejar, observar, permitir, calmar, calmarse, aquietarse, dejar el caos en la vida. Eh, Quizás depende de lo que queramos hacer con nuestra vida. Eso es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacerse. ¿Qué quiero hacer con mi vida? Digamos, a dónde voy a llegar cuando se acerque mi final, ¿cierto? Que vamos a morir. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo fundamental? Esas son las preguntas que le surgen a una persona que es reflexiva, ¿no es cierto? Que tiene algo de esa inquietud en lo profundo de su ser. Obviamente que hay que vivir, trabajar, responder al vivir, responder a los desafíos. Pero ¿a dónde quiero llegar? Eh, Esta perspectiva de la filosofía esotérica o Krishnamurti es el despertar de la conciencia, el despertar de la mente, el despertar de la meditación, que es sin principio y sin fin, que no es un problema del yo personal, no es egocéntrico. Justamente por eso no tiene fin, porque el yo, centro, está en el tiempo, opera en el tiempo, y la meditación no. Por eso es interesante reflexionar sobre estos problemas, este tema, que finalmente llegamos a la reflexión sobre lo fundamental para nosotros en la vida, lo esencial, que realmente queremos, ¿cierto? De ahí, de esa reflexión se deriva eh, lo otro. Es como hace poco subí a los pies del maestro de Krishnamurti, ¿no es cierto? Librito que él escribió cuando era muy joven. La primera cualidad sendero espiritual es el discernimiento, ¿no es cierto? Saber qué es esencial y fundamental, tener una percepción directa, intuitiva de qué no es algo ni siquiera intelectual, es un sentir y qué es realmente importante. Y de acuerdo a eso, la vida entera se encamina en esa dirección del descubrimiento de un estado sin tiempo, incondicionado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Krishnamurti propone y con él otras perspectivas espirituales? Les mando un abrazo, espero que estén muy bien y nos encontramos en un próximo podcast si se nos permite. Muchas gracias por escuchar este podcast.